Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro por la presentación del libro En el fin del sentido, una lectura psicoanalítica del suicidio de Mirta Pipkin. Mirta es psicoanalista, autora de La muerte como cifra del deseo, una lectura psicoanalítica del suicidio publicado en el 2009 por Letra Viva, y Clínica de las Emergencias, intervenciones en catástrofes sociales y urgencias subjetivas junto a Mirta Holgado, publicado en el 2013 también por Letra Viva. Participó en artículos en varios libros, entre ellos Intervenir en la Emergencia, del 2003. Intervino como consultora para UNICEF Argentina en ocasión de suicidios adolescentes en Tucumán. Ejerció la docencia como JTP en la Facultad de Psicología de la UBA y en la Universidad de Kennedy. Se desempeñó como secretaria del Comité de Docencia e Investigación del Centro de Salud Mental número 3, doctor Arturo Ameguino. Y desde los inicios de su práctica en el equipo de emergencias del Ameguino que compartimos, conjugó dos aspectos que evidenciaron ser esenciales en el tránsito de hacerse analista: la clínica analítica y la subjetividad de la época. Cuestiones que marcaron su estilo de escritura y transmisión que se plasmó en el actual dispositivo de clínica de escritura de la práctica que desarrolló para hacer del relato del caso una experiencia singular. Como compañera de equipo de emergencias puedo dar cuenta de las marcas de transmisión generosa y deseante de Mirta, que dejó y sigue dejando en la institución y en que tenemos el gusto de formarnos y compartir la clínica con ella. Subrayo la dimensión del encuentro por la presentación. Encuentro que es para compartir, para celebrar, conversar, resonar con la alegría que supone la publicación de un libro. El compartir con otros la experiencia de la escritura o la escritura de la experiencia, pero también su lectura. Este texto pretende ser el testimonio de un analista, nos anuncia Mirta en la nota a la presente edición. A mi entender, la reapertura del sentido sin sentido, la invención, la creación de la que Mirta escribe en su libro, no es sin otros, ¿no? Así que celebro el encuentro. Para mí es una alegría enorme estar acá, así que muchas gracias, Mirta, por la invitación. Hoy serán Silvina Dalmaso y Ricardo Foster quienes nos compartirán su experiencia de lectura, para luego dar paso a unas palabras de cierre de Mirta. Después abrimos un espacio para compartir resonancias, comentarios, preguntas, y vamos a finalizar celebrando, como se debe, con un brindis, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Silvina Dalmaso, que es psicoanalista, doctora en psicología, magíster en psicoanálisis, docente e investigadora de la UBA, supervisora de residentes y concurrentes en hospitales públicos, psicóloga y también compañera del Centro de Salud Mental número 3, Ameguino, autora del libro Bordear lo Real, entre otras publicaciones. Perfecto. Bueno, te escuchamos, Silvina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto enorme, Mirta, otra vez el agradecimiento por este desafío hermoso de participar de la presentación de una creación y verdaderamente de un libro sumamente rico. Así que muchas gracias de vuelta. Poder compartir esta mesa con amigos y también con Ricardo, así que también estoy ansiosa por ver las diferencias de lectura y las posibilidades de diálogo que puedan abrirse. Quiero empezar señalando que es un libro que, además del entusiasmo de participar, a mí me ha generado bastante inquietud de atravesarlo por lo delicado y duro del tema, pero por otro lado me vino como anillo al dedo la invitación porque estaba precisamente muy preocupada con antelación por un episodio de un suicidio adolescente en el colegio secundario donde cursa mi hijo, que atraviesa a toda la comunidad educativa y genera realmente muchos interrogantes y entonces dije, es una oportunidad de tratar de poner a trabajar y de elaborar. Entonces, tema inquietante que hace preguntarse, voy a leer, aunque me gusta más conversar para tenerme mejor al tiempo. Tema inquietante que hace preguntarse por las razones, las causas, tratar de encontrar rastros, posibles avisos, tal vez pasados por alto.
Se trata de un sujeto que, de lograr su cometido, si es que lo es, no puede ser interrogado, nos deja sin respuestas. Frente al hecho consumado, ya nadie responderá. Durante mucho tiempo la pregunta se me formulaba en términos de ¿qué falló? Más allá de considerar la falta como constitutiva, el tratamiento de esa falta varía de sujeto a sujeto y no es posible sin lazo al otro. Entonces, en principio la pregunta se me armaba en términos de qué falló, ¿no? Pero frente a considerar la falta como constitutiva, el tratamiento de esa falta varía de sujeto a sujeto y no es posible sin lazo al otro. ¿Qué falló del lazo que permite alojar la falta que nos causa como seres hablantes y que de tanto en tanto nos angustia, en ocasiones hasta dejarnos en la intemperie del desamparo subjetivo? Con esta pregunta emprendí la lectura del libro de Mirta. Debo confesar que con la esperanza no tan secreta de respuestas aliviadoras. Aquí que mi pregunta se encontró no con pocas respuestas de esas que acompañan recorridos sin cerrar el camino, pero fundamentalmente con la insistencia de otra pregunta, la que se formula Mirta, e insiste y la sostiene. ¿Es posible desviar un destino trágico? Pasaje de la angustia de la lectora a la curiosidad por ese giro. ¿Por qué destino? ¿Por qué trágico? La idea de poder propiciar desvíos me resuena con la idea freudiana de que para poder defenderse del asedio que implica la exigencia estructural de la pulsión, es necesario responder por medio del trazado de caminos que son carriles para su satisfacción, que, siempre parcial, se presenta perentoria. Esos caminos son llamados destinos por Freud. Siento entonces que alguna pista empieza a funcionar como brújula en la lectura de un libro apasionante que confronta con una inquietud que es ligada por Mirta a la pregunta ética. La autora analizará profundamente lo trágico en relación a distintos factores. Destaco aquí uno central: ofrecerse en sacrificio al Dios oscuro, pretendiendo garantizarse con ello un lugar en el deseo del otro. A lo largo de 14 capítulos, organizados en 2 partes, Mirta recorre referencias de su clínica, del arte, de la literatura, la poesía, el cine, así como la lectura de diversos autores psicoanalíticos, tanto como otros del campo de la filosofía, historiadores, etc. Refiere noticias locales e internacionales sobre diversas coyunturas donde el suicidio encuentra un lugar central, así como el temor a su propagación vía el contagio. La primera parte se llama una lectura psicoanalítica. Bueno, claramente voy a recortar algunas cosas de impacto, tratando de spoilear lo mínimo posible, pero para tratar de suscitar el deseo en futuros lectores, seguramente va a suceder. Recorto entonces que en ese recorrido Mirta recorre el acting out, el pasaje al acto, el acto, los interroga también en tensión con las dificultades para producir un duelo. Toma referencias biográficas leídas en una suerte de entretejido con las obras de autores como Lugones, Mishima, Primo Levi, entre muchos otros, que además entusiasma a emprender nuevas lecturas, quienes hicieron de su arte describir un tratamiento posible en la vía de lo sublimatorio, de una relación con la muerte, si es posible decirlo de esa manera, que no pudo evitar, no obstante, el desenlace fatal. Mirta se pregunta por cierta posible insuficiencia en la operación sublimatoria. Problema de la escritura que no alcanza para no morir, o tal vez no se trate de insuficiencia siempre. Ahí me surge una pregunta, que aprovecho para hacerle a Mirta. Me pregunto al leer si no podría tratarse del problema de insistir, al menos en algunos casos, en los 2 primeros, en producir con esa escritura un goce que rebasa la medida de lo libidinizable. No sé si es para pensarlo. Y si en el caso de Primo Levi tal vez la solución sublimatoria funcionó mientras duró para sostener al sujeto en esa supervivencia frente al horror. Freud planteaba que no toda la pulsión es sublimable, lo que deja abierta la posibilidad del síntoma o de la angustia. Las soluciones sintomáticas no están aseguradas, pueden caer. No siempre es posible establecer las condiciones de la caída ni las posibilidades de nuevos anudamientos no están aseguradas. Bueno, estas cuestiones se me iban armando.
A lo largo de todo el libro, Mirta recorre diversas representaciones de suicidio donde podemos leer diversas posiciones del sujeto frente a la coyuntura dramática, donde insiste la pregunta fundamental: ¿es posible desviar un destino trágico? Pero esas coyunturas implican diferencias muy interesantes de considerar. En la segunda parte nos encontramos con el tema del suicidio en adolescentes, especialmente en el caso donde fue convocada a intervenir en su carácter de consultora desde el área de UNICEF en Amaicha del Valle, que la llevó a escuchar las demandas de adolescentes y docentes en medio de una sociedad en tensión entre las tradiciones ancestrales originarias y condiciones de vida actuales signadas por las pocas alternativas vitales, dentro de condiciones económicas exiguas y con demandas al Estado pendientes de solución. En ese contexto, Mirta ubica, gracias a su escucha, el sufrimiento subjetivo mudo al interior de todas esas capas de dificultades de una comunidad que hacía la vista gorda en relación a abusos de poder y sexuales. El suicidio se presenta en esas coordenadas como una manifestación del sin salida del sujeto, al mismo tiempo que como una suerte de puesta en cuestión del otro social. Y además es para detenerse en el recorrido que nos comparte Mirta de todas las propuestas que hace a esa comunidad, o sea, ubicando el valor de la intervención analítica más allá del consultorio, lo cual me parece fundamental. La referencia al suicidio melancólico tiene como coordenadas de estructura la no separación del objeto A según Lacan, lo cual resulta en una conexión con la caída de la diferencia entre el objeto perdido y el yo del melancólico en clave freudiana, por lo menos así lo entiendo. En este caso se trata de la caída de la dimensión del amor, que deja al yo caído como puro resto, desecho, y su discurso obsceno no deja de denunciarlo en tanto tal. Otra dimensión es la situación de suicidio de los amantes dentro del terreno del amor-pasión. En ese plano, Mirta formula la pregunta: ¿buscan los amantes la muerte o la eternización de su amor, la posibilidad de alcanzar la unión imposible? En este punto podemos interrogarnos acerca de la relación de los sujetos con respecto al ideal y a la idealización del lazo al otro. No contar con la inscripción del ideal impide la constitución misma del yo y, por lo tanto, de la posibilidad del enlace amoroso a otro. Pero la sumisión masoquista al ideal, tal como Freud lo plantea en Psicología de las Masas, genera efectos mortificantes que no se manifiestan solo en esta caracterización del amor romántico. Mirta analiza el problema de la infladura narcisista, la que reniega de su anclaje en la castración. Toma referencias de autores que leen las coordenadas de producción de subjetividad en nuestra contemporaneidad, ubicando las consecuencias de una sociedad hiperconsumista e individualista, donde los objetos producidos, pero valga el fallido, no dejan de aumentar la situación de desamparo subjetivo, el sujeto reducido a objeto de consumo, consumidor consumido, desubjetivado. El recorrido analiza la estructura del ataque de pánico en tensión con el suicidio melancólico, morir de vergüenza o morir de miedo, en tanto modalidades de relación a la angustia y a los diques pulsionales, son articulados a la vez con los obstáculos para la realización del duelo. Es interesante que Mirta ubica que las coordenadas sociales no colaboran en tanto condiciones de posibilidad para el duelo estructural que implica la pérdida que produce el lenguaje en los seres hablantes. La pregunta por el sentido de la vida se impone, dejando entrever que la tragedia tiene lugar cuando del sinsentido estructural que posibilita la creación de sentidos, no único, no absoluto, no definitivo, se extrae una suerte de culto del sinsentido, dando lugar a la fascinación gozosa con respecto al horror. En ese punto, Mirta destaca el lugar de la mirada en un mundo que se concibe a sí mismo como espectáculo, donde lo dado a ver prima sobre cualquier intento de elaboración simbólica. La obscenidad de los detalles ofrecidos a un ojo voraz, donde los intereses económicos y políticos de los medios de comunicación se benefician de un imperativo de la transparencia. Esto excluye la función de la mirada en tanto una de las funciones que puede asumir la presencia del deseo como motor de lo psíquico, en consonancia con la afirmación spinoziana del deseo como la esencia del hombre. Tal vez no sea exagerado al recorrer la lectura de estas articulaciones producidas por Mirta afirmar que las coordenadas culturales de nuestra contemporaneidad posmoderna,
neoliberal, neocapitalista, con marcadas oscilaciones lamentables hacia el fascismo, riesgo que pende dramáticamente en estos días sobre nuestras cabezas, y esperemos salir airosos, inclinaría la balanza hacia una tendencia suicida, no solo a nivel de numerosos sujetos en lo individual, sino a nivel de la civilización, en tanto el daño climático, desatendido durante décadas, pone en cuestión la supervivencia misma no solo de la especie, de la humanidad, sino del mundo. Y ya no solo a causa de las guerras horribles del siglo XX y el genocidio nazi y las que continúan en el siglo XXI como si no hubiera habido aprendizaje. ¿Cómo no caer presa de la angustia automática? Esa que Freud elabora a partir del terror que articuló en Más allá del principio del placer, me preguntaba mientras leía. Mirta no deja de situar la apuesta ética del psicoanálisis, esa es la respuesta. Hacer lugar al deseo como causa. Trabajar para hacer del goce un goce menos mortificante. El analista presta su cuerpo, me dijo Mirta, frente a una pregunta que le hice. En la interesante lectura que hace de la indicación lacaniana de los pagos del analista. Está en juego el goce también de su lado. Inquietante referencia de una paciente, que la voy a llamar como paciente de la jeringa, y la dejo ahí para que vayan corriendo a leerlo. Pero su función no es masoquista, es la de ser soporte de ese goce que se muestra, que se actúa en transferencia, toda vez que la palabra no logra producir un borde con el cual operar. Y esa será la apuesta. Para no extenderme demasiado, dejo aquí algunas menciones y también alguna pregunta, por si después hay espacio para seguir conversando. La pregunta que se me armaba es sobre la cuestión de la muerte digna, de suicidio asistido. Se me hizo presente por una cuestión que salió dando clases en la facultad en relación a Freud y su enfermedad, y que estuvo trabajando hasta último momento. Una alumna me decía fascinada, ¿no?, que una cosa como heroica, ¿no?, casi, no sé, heroico o sacrificial. Me sentí como teniendo que responder algo. Y respondí que en alguna nota biográfica él dijo que después de la muerte de su madre, que lo tuvo siendo muy joven, se sintió con derecho a morir, con lo cual me pareció realmente muy fuerte, pero no pude seguir con las referencias en relación a la decisión del final, y entonces me dejó un gran interrogante eso. A mí que tendré que resolver, pero en una de esas... Mirta afirma que el que consulta está tomado por ese estado de fin de sentido, con ideas de suicidio. Frente a ello se hace necesario recuperar el misterio, eso me encantó, lo cual supone un analista como soporte de lo insoportable. Y aquí traigo dos referencias de Freud y Lacan con las que vengo trabajando desde la pandemia. Algunos compañeros y amigos ya me escucharon, voy a insistir una vez más, me parece que pueden ser valiosos. En su conferencia Nosotros y la muerte, Freud dice en 1916, luego de haber ubicado la horrible guerra que impera con su furia en estos tiempos y que nos está privando a todos de la orientación en la vida, nos insta a asumir una responsabilidad. Dice, nos obliga a mantener despierto el amor y a renovarlo para protegerlo del odio que detrás de él está al acecho. Si quieres vivir, prepárate para la muerte, dice, ¿no?, haciendo como una versión propia de si quieres la paz, prepárate para la guerra, frase latina. Reflexiona, no para negarla, pero tampoco hacer un culto morboso de ella, incluirla en la vida, no renegar de su existencia. Implica aceptar la finitud, lo perecedero, la transitoriedad hace más valioso lo que causa el deseo, lo cual implica no evadirse de la dimensión de duelo que comporta. Al releer algunos pasajes del Seminario de la Ética, encontré una conexión con lo que sentía que transmitía Freud y lo enuncia de esta manera. Digamos, en una primera aproximación, que la relación de la acción con el deseo que la habita en la dimensión trágica se ejerce en el sentido de un triunfo de la muerte. Y en otro pasaje dice, la vida pasa, triunfa de todos modos, pase lo que pase. Cuando el héroe cómico tropieza, se ven apuros, pues bien, el pequeño buen hombre, empero, todavía vive. Lo patético de esta dimensión es, lo ven, exactamente lo opuesto, la contrapartida de lo trágico. No son incompatibles, porque lo tragicómico existe. Aquí yace la experiencia de la acción humana.
En este punto Lacan ubica que el reconocimiento de la naturaleza del deseo, que está en el núcleo de esa experiencia humana, hace posible una revisión ética, esa que implica la pregunta de si se ha actuado en conformidad con el deseo que nos habita, es decir, no ceder en relación al goce mortífero. ¿En qué sentido encuentro una afinidad en estas afirmaciones de Freud y Lacan? Bueno, entiendo que ambos apelan a esa dimensión ética a la que queda referido el sujeto en tanto se encuentra concernido en la dimensión deseante. Por supuesto que no se trata de negar la dimensión trágica, sino que se trata de situar posibles y diversos posicionamientos subjetivos frente a lo real, lo imposible. El posicionamiento que implica ubicar la dimensión de lo cómico, es decir, de la vida en tanto se desliza y tropieza, pero continúa con esa dimensión poco solemne, pero iluminadora de la comedia. Los enredos, los equívocos, la risa, en fin, distintos modos de enlazarse libidinalmente a otros. Si como reza el seminario de la angustia, actuar es arrancarle a la angustia su certeza, actuar es operar una transferencia de angustia, los analistas alojamos y propiciamos actos de palabra. Frente a la afirmación freudiana de que el programa del principio del placer es imposible de realizar, quedándole a cada quien buscar su bienaventuranza, cita del Malestar en la Cultura, los analistas ofrecemos nuestra escucha y nuestra intervención para que cada analizante, uno por uno, pero en el lazo con otros, encuentre condiciones de posibilidad de resituarse frente a esa dimensión del deseo, única, verdadera defensa contra el goce mortífero. Bueno, muchas gracias, Silvina. Le damos la palabra a Ricardo Forster, doctor en filosofía, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, docente en universidades nacionales e internacionales. Ricardo es un reconocido escritor, ensayista, intelectual, pensador nacional. Gracias. Bueno, podría seguir, así que te damos la palabra. Muchísimas gracias. Sí, bien acá, bien acá. Presentar un libro, para mí al menos, siempre es una celebración. Es una celebración de la amistad, es una celebración de la escritura, es una celebración de la vida, ¿no? La escritura de un libro tiene que ver con la vida, tiene que ver con el deseo de dejar algo y tiene que ver también con el compromiso, tiene que ver con una serie de travesías existenciales, intelectuales, afectivas. Y presentar un libro de una amiga es todavía más para celebrar, y con alguien que creo, si los números no me fallan, que hace más de 20 años que venimos transitando lecturas, conversaciones, encuentros con otros amigos también, en reuniones que se han convertido para mí en una hermosa tradición. Y por eso quería empezar mi presentación leyendo a Barthes, que me parece que está en el corazón del libro de Mirta. Barthes habla de 3 tipos de placer en la lectura, página 70. Al primero lo denomina fetichista, en la medida en que el lector establece con el texto una relación de deleite, de placer con las palabras. El segundo alude a la curiosidad que anima al lector, su deseo de develar lo que se esconde en la narración en relación a la escena originaria. Y el tercer placer en la lectura es el que conduce al deseo de escribir. Cuando yo conocía algo de este libro por el libro anterior de Mirta, por infinidad de discusiones, su experiencia en Amaicha del Valle, en Tucumán, y la verdad es que cuando vi la dedicatoria sospeché inmediatamente que ahí había también un trabajo amoroso con Tamara Kametzain, y se nota algo que es fundamental en el libro y que también está señalado por Mirta, que toda escritura es un estilo, que todo escritor o escritora deja una impronta, deja una marca, que no escribe una monografía abstracta, repetitiva, como esos papers que pueden hacerse a través de la inteligencia artificial. El estilo es antagónico a la inteligencia artificial, porque el estilo tiene que ver con la vida vivida, tiene que ver con lo amado, con lo perdido, con la memoria, tiene que ver con las lecturas, tiene que ver con los legados,
tiene que ver también con el esfuerzo de leerse y de revisar y de tachar y de reescribir. Y en el caso particular de este libro tiene que ver con un trabajo de mucho tiempo. La verdad es que lo primero que llama la atención del libro es que es un libro bella e intensamente escrito. Y no es poca cosa, en una época de neobarbarie, en una época de simplificaciones brutales, en una época de maniqueísmos, que un libro invite al lector a una aventura intelectual y afectiva, porque también es una aventura afectiva, es ya un hallazgo. La verdad que es un libro múltiple, es un libro diverso, es un libro que convoca autores y los convoca como quien ha tenido una relación intensa, íntima. Hay una relación íntima, sin dudas, con el campo del psicoanálisis. Recién escuchábamos toda esa travesía. Yo no me voy a referir particularmente a eso. Una relación quizás más volcada hacia la palabra de Lacan que a la de Freud, pero eso es debate de los psicoanalistas. Pero también aparece Hume, y aparece Primo Levi, y aparece Borges, y aparece la figura de Lugones, y aparecen autores que evidentemente tienen que ver con la biografía de Mirta. Esta es una biografía también, es un texto biográfico que tiene que ver con su práctica, que tiene que ver con sus emociones, que tiene que ver con su compromiso, que tiene que ver con los momentos límites que me imagino que vivió al enfrentarse, por ejemplo, y no sé cómo se hace eso, a padres y madres que tienen que narrar el dolor imposible del suicidio de un hijo o de una hija adolescente. El libro es un libro sobre el suicidio, pero también es un libro sobre la vida, es un libro sobre la destrucción, es un libro sobre el vacío. El título del libro ya es una invitación, ¿no? El fin del sentido. Por eso ahí está detrás Nietzsche, están las infinitas discusiones sobre el nihilismo, está indirectamente también la literatura, está Dostoyevsky, están todos aquellos que se enfrentaron a ese momento único y a veces innombrable, que es el vacío del alma que puede llevar al fin, que puede llevar a literalmente quedar despojado de ese mínimo de deseo que permite que la vida siga corriendo. Yo creo que el libro en ese sentido, en este contexto, es un libro importante porque logra establecer relaciones, anudar cuestiones propias del psicoanálisis, elude con cuidado el peligro de la jerga. Todos tendemos muchas veces a la jerga, y lo elude porque introduce poesía, y no es casual que haga una referencia también a los poetas, a Milner hablando de los poetas. Me hizo acordar a George Steiner, cuando George Steiner en Lenguaje y Silencio, y pensando en los poetas románticos, dice que los poetas son aquellos que se internan siguiendo la pista del lenguaje en el lugar insondable donde es posible perder absolutamente todo. Es decir, hay algo de la poesía, hay algo de la escritura del límite, hay algo de la transgresión que implica meterse en una zona del aparato psíquico que de alguna manera está vedada para casi todos, que ha llevado a los poetas a situaciones, ¿por qué no?, vinculadas quizás a la autodestrucción o al suicidio. Steiner dice que la generación de poetas románticos, Hölderlin y gran parte de los que habitaron aquel tiempo, o murieron muy jóvenes, ahogados por enfermedades propias de un tiempo en el que hubieran podido vivir mucho más, o terminaron en la locura e incluso bordearon, ¿por qué no?, también la posibilidad del suicidio. Hay algo en la tensión del lenguaje, hay algo ahí que se mueve entre la belleza, se mueve entre la potencia del arte y también la presencia de la muerte. Por lo tanto, me parece que en este libro no es casual que un capítulo tremendo, capítulo conmovedor, porque nos atraviesa como argentinos y argentinas, que es el capítulo sobre los Lugones, donde la cuestión del suicidio se vincula con lo innombrable, con lo atroz, con lo irrepresentable, de abuelo a nieto pasando por el hijo, suicidios que tienen que ver, y Mirta ahí lo despliega con sutileza también, que tienen que ver con cuestiones ligadas al narcisismo, ligadas también al horror de ser quien se es, ¿no? Pensemos que Lugones
fue el poeta nacional, ¿no? Fue aquel que prácticamente fundó una tradición del lenguaje, que inventó en parte el Martín Fierro, con el que Borges tuvo una relación. No es casual que juegue en espejo con Borges después Mirta, con el que Borges tuvo una relación compleja, de ida y vuelta, de reconocimiento, pero también de ironía, de distancia. Lugones también es el poeta que viene de la tradición anarquista y socialista y termina en la hora de la espada, en el fascismo. Es un poeta que nos ofreció la sutileza de inventar en parte el lenguaje de una nación. Recuerdo un prólogo hermoso de Horacio González, estamos en una casa que tiene mucho que ver con Horacio González, donde Horacio coloca ahí a Lugones en un lugar único de la construcción de la lengua de los argentinos. Y ese poeta decide en un momento de su vida, no se sabe muy bien si por un despecho amoroso, por un rechazo del hijo a ese amor, porque se había agotado, pero sigue el camino de su amigo, que fue Horacio Quiroga, y elige un suicidio, y ella lo menciona ahí, que no era propio de alguien que creyó que podía habitar el mundo de la oligarquía argentina y se convirtió de algún modo en el gran poeta de la generación del 80, de ese mundo que algunos dicen que hizo de la Argentina el país más rico del planeta. No sé en qué cerebro cabe esa concepción, nunca existió algo así. Estuvo en términos de PBI, producto de los granos y las vacas, en un lugar alto, pero con niveles de desigualdad, de pobreza, de explotación gigantescos. Pero bueno, es otra historia. Lo cierto es que en Lugones hay una repetición con cianuro del suicidio de Quiroga, un suicidio duro, alguien que en algún momento de su vida no se quiere en absoluto, elige una muerte terrible. De todas maneras, y en el libro hay un cuidado inmenso, hay un pudor muy grande en esa escritura, nunca hay un juzgamiento, ¿no? No hay la pregunta, una pregunta malsana, morbosa, porque está la pregunta morbosa, y dejó una carta y había señales, y ¿por qué se habrá suicidado? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿No? Me parece que ahí hay un cuidado de pensar el suicidio desde otro lugar. Después viene, después de Lugones, después del poeta nacional, hay una novela de Carlos Feiling, maravillosa, de Charlie Feiling, que se llama Un poeta nacional, que transcurre en una invención de Lugones en el sur patagónico y que se las recomiendo efusivamente. Feiling murió joven, 38 años, uno de los grandes escritores de la generación del 60, nacido en el 60 y murió muy joven, publicó 3 novelas. Un poeta nacional es una novela extraordinaria, extraordinaria. Charlie Feiling. Hay varias reediciones. Después viene el hijo, al que el padre, y lo menciona Mirta, le hace una donación extrañísima, ¿no? En el testamento pone algo así como: el hijo es como si fuera el padre, y el hijo inventó la picana, ¿no? Que es una forma de escribir en el cuerpo. La de Lugones es una escritura poética que en parte con Hernández y con Borges y con otros funda la lengua de los argentinos y argentinas en toda su complejidad. La lengua del hijo también es parte de la lengua de los argentinos, que hoy está de nuevo en discusión. Es la lengua de la tortura. Piénsenlo un solo instante, ¿no? La escritura del hijo, al que el padre le encomienda ser el heredero completo, lo que es absolutamente imposible, entendiendo también que el ego de Lugones era gigantesco y que ponerle esa lápida al hijo es una forma de llevarlo al hijo también a la propia autodestrucción, sabiendo que el hijo nunca va a poder alcanzar ese momento único que el padre ha ocupado de una vez y para siempre en el panteón de la escritura poética argentina. Entonces encuentra una salida el hijo, inventa la picana. Y después viene Pirí Lugones, quienes la conocieron, tengo amigos que la conocieron, hablan de una personalidad muy particular, no tenía rubor, o tenía en realidad el rubor. Mirta también habla de la vergüenza en este libro, ¿no? Como un sentimiento clave vinculado también al asco
otro de los sentimientos claves que conforman nuestra condición humana. Y también ahí se detiene con mucho cuidado en algo que es del orden del horror. La hija que festeja el suicidio del padre y el inmediato suicidio del hijo. Creo que en el mismo año incluso, ¿no? En el mismo año, en el 71, en una isla del Tigre como su abuelo. Digo, uno imagina eso en una novela, pero no en una novela familiar de las que todos atravesamos. Y sin embargo, hay en esa historia, y después la otra hermana, la otra hija y la nieta, que de alguna manera leen el suicidio del hijo, de su hermano, lee su propia salvación, lee el sacrificio. O sea, ahí hay una historia que es griega, de verdad, es griega, ¿no? Porque termina en un sacrificio que le permite, como si fuera una donación, porque eso muchas veces es el sacrificio, que le permite a su hermana eludir el suicidio. Su hermano se anticipa para impedir que su hermana se suicide, en ese mandato, en eso que estaba ahí escrito en la historia de los Lugones. Por eso creo que ese es un capítulo importantísimo del libro. Después hay como una suerte de cruces, ¿no? Donde el psicoanálisis, la filosofía, la cinefilia, ¿no? Hay 2 capítulos que yo conocía sobre 2 películas claves de los últimos tiempos, Joker y Parásitos, donde con eso también Mirta puede construir qué le ha pasado al sujeto en la sociedad contemporánea, porque en gran medida este libro es un libro que se pregunta por el sujeto, por su descomposición, por su vacío, por su crisis. Es un libro que no elude el vínculo, vamos a llamarlo por comodidad, urgeniano o sociológico del suicidio, es decir, qué de la sociedad, qué del neoliberalismo capitalista está generando las condiciones para un tipo de soledad, de vacío, de descomposición del sujeto que puede generar precisamente algo tremendo como es la decisión del suicidio. Y ahí aparece también Tucumán, pero aparece también un pueblo patagónico, suicidio de adolescentes, más de 20, yo no recordaba, en General Las Heras, no recordaba después algo. Yo enseñé muchos años en Chubut, en la Patagonia, en la universidad, y la zona patagónica atlántica, la zona del petróleo, es una zona tremenda, tremenda por lo que se juega ahí, y ahí Mirta en el libro también lo plantea, el dinero fácil, el juego, la prostitución, la multiplicidad familiar, el engaño, la violencia, y después cuando se acaba esa riqueza ficticia, la nada, el desierto, el vacío, el viento, la soledad y el suicidio, ¿no? Hay libros que uno los lee porque los tiene que leer, que lo entusiasman más, menos, y hay libros que cuando uno los lee siente que algo importante está sucediendo en esa lectura. Por eso me parecía que leer al principio este efecto de lectura, estos 3 momentos de la lectura, daban cuenta del libro de Mirta, que es un libro difícil sobre un tema que no es grato, porque no es grato, aunque es muy recomendable. El libro se editó después en español, de Ala Álvarez, sobre el suicidio. Es un gran libro sobre el suicidio, El Dios Salvaje. Pero es un tema que también tiene, y ha tenido en muchos, una enorme presencia y fascinación. En la literatura está presente en muchos lugares diferentes, está presente en la vida política, el suicidio en Argentina, por ejemplo, el suicidio de Lisandro de la Torre, el suicidio de Leandro N. Alem. Digo, hay suicidios virtuosos, ¿no? O suicidios que tienen la dimensión
de una ética que ha sido lastimada de tal manera que no puede aceptar seguir viviendo. Pero también es un libro que nos interroga por este tiempo, este momento. Es un libro muy argentino también, que tiene que ver con las preguntas, con las inquietudes, con los dramas. Hay detrás de la escritura y detrás de la indagación y del trabajo y de la investigación, hay algo que solo se puede escribir desde una biografía argentina, que tiene que ver con la dictadura, que tiene que ver con la muerte, con los modos del morir en la Argentina, que tiene que ver con las tensiones, las intensidades, que tiene que ver con el fervor de lo argentino, ¿no? Con el fervor de lo argentino, con las desmesuras de lo argentino también. Y el suicidio quizás sea parte también de una desmesura. Es un libro, el de Mirta, que exige. Adorno decía en algún lugar que el autor que respeta al lector es aquel que no le ahorra dificultades. Porque esos autores que nos resuelven todo a los lectores, en realidad nos están engañando. El autor de verdad es aquel que exige al lector volver a leer una y otra vez para quizás entender, para preguntar, para dudar y para seguir abriendo un camino de escritura. Yo le agradezco a Mirta este precioso libro. Hoy es una celebración con amigos, amigas, supongo que hijos, marido y esas cosas. Y es maravilloso, es una obra de vida, de un largo recorrido, así que un aplauso para Mirta. Bueno, Mirta, te toca. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Una lectura exhaustiva, muy, muy compleja y muy gratificante. Iba a empezar por los agradecimientos, pero es como interrumpir este ambiente que se generó. Así que lo dejo para el final. ¿Para qué voy a hablar del libro? Ya ustedes han hecho una lectura muy generosa, así que lo mío va a ser breve. Voy a tomar una pregunta que me hiciera una colega y que muchas veces me hice yo misma. ¿Por qué escribo sobre suicidio? Más bien, ¿por qué otra vez? ¿Por qué esta reescritura? Para quienes no conocen mi primera versión, La muerte como cifra del deseo, cuyos textos también están en el libro, la pregunta que me hacía era, y me preguntaban también, era ¿por qué la cifra? ¿Por qué hablar de cifra de muerte? Que hablar de eso perturbaba que se la asociara con deseo. ¿Cómo puede uno cifrarse un destino de muerte si, como dice Borges en su poema La cifra, ya la cifra, la muerte es el destino último? Entonces retomo la pregunta, ¿por qué escribo sobre suicidio? Podría argumentar racionalmente porque me quedaron cosas para decir en el tintero, o porque es un tema de trágica actualidad en todo el mundo, en tiempos de una fuerte crisis, como bien lo plantearon, de la representación. Pero en realidad, y aquí de nuevo me valgo de Borges cuando dice, uno escribe lo que puede, no lo que quiere. Abelardo Castillo lo ilustra muy bien en un texto que se llama El vuelo de la interpretación. Es una anécdota que él cuenta donde él había escrito Israfel. Israfel, una obra que trata sobre la vida de Edgar Allan Poe y que estaba actuada por Alfredo Alcón.
En el último acto escribe Castillo la siguiente escena. Poe, con la única moneda que le quedaba, convoca a las ratas que está viendo en su delirium tremens y dice: ven, ratita, ven, huele, y echa a rodar una moneda en el escenario, mientras se dirige a otro personaje expresando: mira, todas las ratas del mundo tras una moneda. En un ensayo, el actor, Alfredo Alcón, en lugar de lanzar la moneda sobre el escenario, la arroja sobre el patio de las butacas, como si la tirara al público. Ahí es cuando Abelardo Castillo queda perturbado por el cambio en ese pasaje y describe así la situación. A partir de ese momento, esas ratas eran al mismo tiempo las ratas del delirium y un emblema de la condición humana. Y agrega: pero no era lo que yo escribí, sino lo que vi que había escrito. En fin, como decía antes, uno escribe lo que puede. O como lo dice Tamara Kamensain, para escribir es necesario ponerse a leer lo que uno escribió, en sentido crítico, pero no de si está bien o mal, sino leerse. En este libro, con la dedicatoria a Tamara Kamensain, yo quiero homenajear a una de las poetisas, como a ella le gustaba nombrarse, más destacadas de la literatura contemporánea, que tuve la fortuna de conocer y que dejó en mi experiencia de escritura una marca imborrable. Y bien, hay que leerse. ¿Qué me leo? ¿Por qué suicidio otra vez? Hay en el tema algo que me inquieta, algo de esto circuló. Más allá de lo propiamente inquietante, que es en sí mismo para todo el mundo, y por lo cual libros y libros que lo abordan no agotan el tema. Y lo que me inquieta de esa trágica decisión es: ¿cuál es la verdad que está ligada al instante en que se produce el pasaje al acto suicida? Con ese silencio que deja, que también hemos aquí mencionado, y que impone buscar razones a lo que no tiene sentido. Nuevamente, como lo dice mejor Tamara Kamensain, uno escribe poesía para hacer algo con las separaciones, con las muertes, en fin, con los duelos. Eso calma la desesperación ante lo irreparable. En ese intento de hacer algo con la angustia existencial, ubico a la escritura y al psicoanálisis como una necesidad de que algo de lo que no tiene sentido pueda cernirse. Así llego también a otra pregunta que me hicieran. ¿Qué es esto del fin del sentido? ¿Por qué hablo del fin del sentido? Puede ser el estado en que un sujeto con ideas de suicidio expresa que su vida ya no tiene sentido. O al contrario, puede ser el momento de una crisis que da lugar al comienzo de algo nuevo. Por eso, alcanzar este sentimiento de vacío existencial en el fin del sentido, ese dolor de existir, no necesariamente lleva al sujeto a tomar la decisión de morir. El sujeto puede tener distintas estrategias para eludir esa universal angustia por el vacío.